Me pregunta, ¿por qué odias tu vida? Y me hizo frenarme en seco y cuestionarme o hacerme las preguntas. Dijo, "No, yo salí de España para nunca regresar". Y es este concepto de el compromiso, de quemar las naves. Cuando yo hago una pregunta muy frecuentemente que el objetivo es entender cómo define el éxito la gente. Pero si yo te preguntara a ti, oye, José Miguel, ¿qué es el éxito para ti? Hola, ¿qué tal amigos de The Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica, Marketing, mucho marketing y emprendedurismo? Saludo allá en el estudio a Axel, a Eddie Jaimes, a todo el equipo, y hoy estamos a la distancia de este mundo híbrido que nos dejó la pandemia. Es Oso Traba, que bueno, es autor de varios libros y tiene un podcast genial en el cual ya va por 200 ediciones, ha entrevistado a diferentes tipos de emprendedores, de emprendimientos, y bueno, pues me da mucho gusto saludarlo. Oso, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, José Miguel. Muy contento de estar aquí contigo y saludando a todo tu auditorio. Te agradezco mucho esta breve entrevista que nos das a la distancia para el Frontline. Y bueno, pues estoy platicando de este nuevo libro o esta nueva obra que es Haz lo que te importa. Es la más reciente obra, aquí se ve, la más reciente obra de Oso. Y bueno, precisamente en este libro haces una pequeña recapitulación de diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano. Pero a mí el título, incluso hay una parte donde dice haz lo que te importa, me recuerda a esas enseñanzas de Steve Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de repente que decía, haz primero lo primero y prioriza las cosas, ponle un orden de estas cosas. Platícame cómo nace esta obra y precisamente cómo la retomas tú, o bueno, si es cierto lo que acabo de decir, que tiene algo de inspiración de este autor. Creo que sí, porque tu sonrisa me lo dijo. No, la realidad es que no tiene, a ver, creo que mucha gente en el mundo de los negocios y del desarrollo personal ha entendido el poder del enfoque. Y haz lo que importa, porque es un poco diferente hacer lo que te importa, a hacer lo que importa. Ahí puedes hacer lo que te importa, pero no hacer lo que importa, lo que te importa a ti, ¿no? Y tal vez estoy confundiendo un poquito a la gente, entonces me voy a echar un poquito para atrás. Yo llevo siendo emprendedor 14 años, nunca creí que iba a ser emprendedor. Antes tuve una carrera en la que estudié y trabajé y subí la escalera corporativa siempre buscando el éxito en los términos que me habían educado a creer que era el éxito, ¿no? Que era un buen trabajo, respetable, con un buen sueldo. Y como nos sucede a muchos, llegó el día en el que logré todo lo que siempre había querido y me sentía vacío. Y entonces fui y busqué un nuevo camino, una nueva aventura. Y perseguí en esa nueva aventura de ser emprendedor el éxito en los términos que me habían vendido para mí, que significaba ser exitoso en el término emprendedor. Entonces era pues construir empresas, vender empresas, levantar rondas de capital y demás. Y cuando lo conseguí, me sentía vacío. Y es entonces, como lo cuento en el libro, ¿no? Que un día mi esposa, que es quien más me conoce seguramente, me pregunta, ¿por qué odias tu vida? Y me hizo frenarme en seco y cuestionarme o hacerme las preguntas que muy poca gente se hace, que es, ¿qué estás haciendo? ¿En quién te quieres convertir? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Cómo estás midiendo tu éxito? Y en realidad, ¿qué es lo que te importa a ti? Y si estás haciendo lo que es verdaderamente crítico para que lo que te importa a ti suceda. ¿Qué significa esto? ¿Cómo piensas en la vida que quieres construir? Haz lo que importa. Es un libro de diseño de vida y de productividad. Entonces, ¿cómo piensas en la vida que quieres construir? Y cómo generas un plan para que tus acciones, no tus palabras, no tus sueños, no tus ideas, no tus, ya sabes, de lo que presumes, sino tus acciones estén 100% alineadas a generar resultados en las áreas que verdaderamente tienen relevancia para ti. Y es entonces que me embarco en un camino de conocimiento personal y de desarrollo personal y de autoaprendizaje que termina en la generación de este método que llamo el método DMS, dirección, movimiento, significado,
Un método de 5 pasos que detallo en el libro, acompañado de muchas historias de tanto mías, de mi pasado, de mi presente, de mis invitados al podcast y de muchos ejercicios prácticos que te ayudan a definir, como yo digo en los 5 pasos, dónde estás, a dónde vas, cómo haces el tiempo para lo que te importa, cómo usas ese tiempo de forma inteligente, con movimiento que genera impacto y al final, por qué es importante saber qué es lo que significa todo esto para ti, el significado. Muchas veces podemos volvernos máquinas de productividad, como yo lo fui, y es una productividad vacía, que te tiene muy ocupado, muy estresado, siempre a prisas, pero sin tener los resultados. Entonces, ¿por qué te importa lo que quieres lograr? Conectar contigo mismo, tu motivador, desde la parte oscura hasta la parte positiva de trascendencia, y entonces vivir la vida en tus propios términos. Fíjate que precisamente ahorita hay varios aspectos de los que acabas de abordar que me gustaría que fuéramos aclarando o comentando del libro, como dicen por ahí, sin dar spoilers, pero es que es necesario. El libro, por ejemplo, como bien dices, primero el enfoque, ¿no? Hay una herramienta que tú tienes que es el embudo del enfoque, el cual el libro, bueno, tiene diferentes códigos QR que te llevan a momentos y a espacios interesantes. Ahorita lo que mencionabas, por otro que sin querer ya me estás dando los puntos que quiero tratar. Uno es este del embudo, el enfoque. El otro es otra herramienta muy valiosa que das, que es la estrella de la vida. Esto, como dices tú, alinear esta rosa de los vientos que nos permite alinear perfectamente cuáles son las prioridades en nuestra vida. Como dices, qué es lo que importa, no lo que nos importa, porque sí, todos siempre queremos hacer lo que nos gusta. Ese es con lo que a veces combatimos, sobre todo los emprendedores. Y precisamente estos aspectos de diferentes momentos del podcast Cracks, que bueno, como lo dije hace rato, ya va en 200 ediciones para mediados de noviembre más o menos, pero bueno, antes de entrar en materia de crack, me gustaría retomar estas herramientas como el embudo. Primero, hablar de el embudo del enfoque. Es una herramienta que tú das varios materiales y utilizan su dispositivo móvil o lo que sea, bueno, un código QR los lleva a esto, pero platícanos de este embudo primero. El embudo del enfoque es, yo creo, que la herramienta más práctica y útil que puedes encontrar en el libro, porque muy rápidamente te ayuda a identificar las cosas que te están robando tu tiempo. Que tu tiempo es tu atención es tu energía y tu energía es lo que genera los resultados. Entonces es un modelo que utilizo yo en el que básicamente si aventaras dentro de la boca del embudo todas las acciones que haces en una semana y que te tienen viviendo como pollo sin cabeza, ocupadísimo y sin generar resultados, las metes en este embudo y tiene 4 filtros, así como si estuvieras colando arena o piedra, pues primero se quedan las piedras grandes, después las medianas, después las chiquitas y hasta el final te vas a quedar con la pepita de oro, ¿no? Que es a lo que yo llamo tu tiempo genio. Y entonces estos 4 niveles implican ver todas las acciones o actividades que tienes en tu vida con los ojos de, primero, eliminar, segundo, simplificar, tercero, automatizar y después delegar. Una vez que pasas por estos 4 filtros y en cada uno se van quedando ciertas actividades que o no tenían razón de ser en el primer lugar o se estaban haciendo de una forma complicada o podían ser automatizadas mediante sistemas tecnológicos o de pensamiento. Y por último, que es lo primero que hacemos, delegar, que es algo que nos lleva tiempo, requiere recursos, toma un proceso de aprendizaje, pues puedes liberar hasta el 60, 70, 80% del tiempo que usas hoy y que no te está generando resultados para quedarte al final con estas pepitas de actividad que son las que mejor haces, las que mayor impacto tienen en cualquiera de tus planes, pero sobre todo las que más disfrutas hacer. Y es casi que un poco este concepto del Ikigai llevado a la práctica, ¿no? ¿Qué haces bien, qué tiene impacto y qué disfrutas hacer? ¿Qué es lo que debería estar ocupando tu tiempo? Y cuando evalúas todas tus actividades en el contexto del embudo del enfoque, puedes literal deshacerte de las cosas que te están frenando. Lo que nos lleva a la siguiente no es una herramienta propiamente, pero la mencionas en el libro.
antes de esto no sé qué vaya primero para ti, si esta Rosa de los Vientos, perdón, se me va el nombre como tú le llamas, La estrella de la vida. esta estrella de la vida, o el vórtice del crecimiento, que también nos lleva a otra herramienta que es proyecta tu vida futura, ¿no? Entonces, Correcto. ¿cuál iría primero? O sea, primero, como Creo dices, que es el embudo. Oye, perdón, y perdón que te interrumpa, pero no lo puedo evitar. Aquí sí creo que me traiciona un poco. Por ahí, esto del embudo del crecimiento, incluso creo, perdón, el embudo como tal, recuerdo que por ahí lo mencionaste en uno de los tantos podcasts de cracks, cuando tuviste a Rodrigo Herrera, creo que comentaban también esto, ¿no? De cómo se llenan de cosas uno, o cómo nos llenamos de cosas inservibles. Y no sé, cómo, qué tanto influyó para hacer este embudo, platícame. sí, bueno, son cosas que, a ver, no estamos inventando el hilo negro, ¿no? Y creo que todos nos inspiramos de muchos lugares. Yo he tenido, como bien lo decías, 200 mentores simplemente en los últimos 4 años y nos guiamos solamente por las entrevistas del podcast. Llevo cientos de libros leídos en mi vida. He pertenecido a 9 aceleradoras de negocios. Tengo una maestría en la Universidad de Negocios de Stanford, en California, en Estados Unidos. Entonces, los recursos son millones, ¿no? Y puede ser un TED Talk que viste, puede ser un libro o un documental con el que te topaste, o incluso un libro de ficción, alguna novela que te hace conectar con algún sentimiento. Y todo esto, lo que yo trato es de aterrizarlo de una forma práctica, sencilla y aplicable, que la gente pueda utilizar una y otra vez como una metodología a la que regresas cada año para planear tu año, fijar metas y crear un plan. ¿Cuál va primero? La realidad, como yo lo digo en el modelo, es dónde estás, a dónde vas, cómo haces el tiempo, cómo lo usas y por qué importa. Y la estrella de la vida pertenece al primer paso, que es en dónde estás. Muchas veces nos sentimos incómodos, nos sentimos ansiosos, nos sentimos inconformes y no sabemos por qué es. Y la estrella de la vida es una herramienta que te ayuda a evaluar las 7 áreas de tu vida, como yo las defino en el libro, para identificar cuáles son en las que te estás sintiendo insatisfecho, cuáles crees que deberían de estar en un nivel de mayor satisfacción e incluso podrían tener un impacto positivo en las otras 6 si las trabajas, con el fin de, como lo digo en el libro también, elegir 3 prioridades. Y igual, el número de 3 prioridades es algo que yo he hecho empíricamente, pero que lo dicen personas como el ex CEO de Disney, Bob Iger, en su libro, ¿no? Cuando le dijeron que cuál era su plan para darle la vuelta a Disney si él se volvía director general, y hizo un plan de no sé cuántas puntos y acciones que quería hacer, y uno de sus asesores le dijo, cuando tienes más de 3 prioridades, ninguna es prioridad. Entonces, en la vida, como lo digo en el libro, podemos tener todo lo que queramos siempre y cuando entendamos qué es todo para nosotros. Puedes querer todo, puedes querer tener miles de millones y puedes querer tener una casa en la punta del Monte Everest, pero la realidad es que no la quieres, pero crees que la tienes que tener porque te han hecho creer que eso significa algo. Cuando nos damos cuenta de qué es lo realmente importante para nosotros y nos enfocamos en ello, entonces podemos tener todo lo que queramos, dejando a un lado estas cosas que creemos que queremos, pero la realidad es que no. Cumplir expectativas externas, modelos del éxito o de la manera de vivir la vida con los que hemos sido indoctrinados, seguir costumbres o tratar de darle gusto a seres que tal vez incluso ya ni siquiera se encuentran con nosotros. Muy profunda esa parte que mencionas, incluso como dices, hay aquellos introyectos, aquí tiene que ver hasta con gestáltica, ¿no? Lo que mencionas tú. Y bueno, hablábamos de las diferentes herramientas de estos códigos QR, y hablábamos de este vórtice también del crecimiento de las acciones. Y te decía, tú bien lo acabas de decir, por lo menos nada más simplemente con el puro podcast son 200 mentores. Y es interesante, digo, para los que conocemos tu podcast de Crack, si no, los que encuentran el libro, pues lo van a descubrir precisamente, el que te lleva a varias referencias. Me gustaría que nos platicaras de 2 o 3, los que tú gustes, ¿por qué escogiste en particular esos episodios de estos ya casi 200 o ya más de 200 episodios? Digo, obviamente cuando hiciste el libro a lo mejor ibas en el 170, ¿no? Por decir algo. No, iban mucho menos. ¿Por qué escogiste esos en particular?
Ya, la realidad es que cada episodio, muchas veces me preguntan, ¿cuál es la mejor entrevista? Y para mí no hay una mejor entrevista, hay entrevistas que tienen el mensaje correcto para el momento correcto. Y creo que son como los libros, ¿no? La puedes escuchar una vez y escuchar algo y a los 6 meses escucharlo otra vez y captar un nuevo mensaje. Pero hay uno que me llama la atención en particular y es el episodio de Abraham Levy. Y Abraham Levy es este mexicano que cruzó el Océano Atlántico a remo en un barco desde España hasta Cancún, en una travesía que le tomó más de 3 meses. Y este concepto de poder fracasar o no poder fracasar, porque él se lanzó a una aventura en la que si fracasaba corría el riesgo de morir. Y cuando le preguntaba, oye, ¿y qué pasaba si no llegabas? Me dijo, "No, yo salí de España para nunca regresar". Y es este concepto de el compromiso, de quemar las naves, de estar tan comprometido, tan convencido, tan invertido en lo que quieres lograr, que el fracaso simplemente no deja de ser una opción. Y ese es uno de los episodios que sinceramente a mí me recuerdo con mucho cariño. Abraham es una persona, pues así como lo imaginamos, un solitario, un hombre de aventura que vive en un barco, que no, ni siquiera conocía el podcast y cuando hicimos esta entrevista, pues a mí me dejó ver este lado de la determinación que tiene a veces un atleta, pero que tenemos que también tener los emprendedores y no solo los emprendedores a nivel profesional, sino los emprendedores de la vida, que creo que somos todos los que tomamos la decisión como te decía hace un momento, de vivir nuestra vida bajo nuestras propias reglas, en nuestros propios términos y alineados con quienes somos en realidad. Perdón. Así es, fíjate, ahora que mencionas esto, me viene a la mente, recientemente tus podcasts más recientes, tienes una también con Daniel Marcos, que también, hasta donde entiendo, es la segunda vez que te visita, ¿no? También. No, Y, Daniel ha estado como ah, invitado una sola vez, pero ha sido conferencista en mi comunidad que se llama Cracks Mastermind, mi comunidad de empresarios, un par de veces. y me viene a la mente eso, ¿no? Que también algo muy similar a eso que mencionas de Abraham Levy, un emprendimiento muy similar en esto, como dices tú, ¿no? De no solo la bioculturalidad, sino también el comprometerse al 100 con un proyecto, con un objetivo, y como bien dices tú, la mentalidad o la filosofía del enfoque, ¿no? Correcto. Hay otros que vienen ahí en el libro, de repente también mencionas, por ejemplo, a Ari Boroboy. Platícanos un poco de esta entrevista y por qué la citas. Ari es una de estas personas que poca gente conoce profundamente, mucha gente la conoce superficialmente. Ari pues, toda la vida ha sido un hombre del espectáculo, desde la onda vaselina, OV7, pero lo que no mucha gente conoce de él es, uno, su lado espiritual, y me platica en el episodio sobre el rol que juega en su religión en el proceso de duelo o de el proceso de entierro, no sé cómo llamarle, de alguien que fallece. Pero también me platica cómo ha sido construir la empresa productora de eventos y bueno, desde ese momento ha crecido aún más a otras divisiones, más grande del país, 100% mexicana. Pero lo que me dice Ari es una cosa increíble cuando yo hago una pregunta muy frecuentemente que el objetivo es entender cómo define el éxito la gente. Pero si yo te preguntara a ti, oye, José Miguel, ¿qué es el éxito para ti? Tal vez me vas a dar una respuesta un poco enlatada. Entonces lo que yo hago es, les pregunto, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? Y entonces si te dicen, pues mi mamá, tal vez puedes pensar que les importa la familia. Si te dicen Elon Musk, tal vez les importa la innovación o el éxito financiero. Y entonces puedes identificar cuáles son las cosas que le importan a alguien o cómo define el éxito, pues en una segunda derivada. Aquí a Ari le pregunté en quién pensaba y me respondió muy contundentemente y muy rápido, yo, o sea, él. Y me dejó frío. Dije, claro, esta es una persona sumamente exitosa y lo sabe. Y qué bueno que se considera así, pero lo que me hizo pensar es que yo nunca había contestado eso o nunca lo habría yo contestado. Como que estamos hasta educados para pensar que el éxito propio no se cacarea.
Y creo que si nos sintiéramos, y no nos sintiéramos, pero que reconociéramos nuestro éxito más frecuente y abiertamente, creo que seríamos personas más felices, más colaborativas, que se alegran por el éxito de los demás, porque no significa que nosotros no lo tenemos. Integrar esta identidad, que es otra cosa de las que hablo en el libro, de las identidades que tenemos que asumir en la vida, de éxito, es una parte increíble, interesantísima y que no deberíamos de tener que esconder. Y Ari me dejó esa lección muy, muy grabada. Entonces, cuando me dicen o me dan un cumplido o me preguntan si me siento exitoso, trato de a veces en contra de mi naturaleza de decir que sí, porque ese es el primer paso para en realidad hacerlo, creértelo. Fíjate que incluso también en una de las partes de tu libro haces una epígrafe, ¿no? De la palabra miedo. Correcto. Dices tú que, bueno, lo transformas en esta parte de esta sucesión de hechos para llegar y enfocarse, llegar al éxito, llamémosle así éxito. Ahorita dejémoslo como una palabra ambigua, como bien dices, y dices, bueno, el miedo es primero el momento, es inminente, es elevarse, derribar los obstáculos. Bueno, lo compuse, creo que, de hecho no va así, Momento ya lo hice en una oración. Momento inminente para elevarte y derribar obstáculos. El miedo normalmente nos frena, ¿no? Pero podemos recontextualizar el miedo y entender que es una simple emoción que sentimos cuando hay algo que tal vez nos puede amenazar, pero esa amenaza puede significar que hay algo que vale la pena explorar. Y la respuesta bioquímica de nuestro cuerpo cuando hay miedo o cuando hay emoción es la misma, es prepararte para actuar, ya sea para huir, para pelear, o sea, se exaltan tus sentidos para hacer las cosas de una manera supernatural prácticamente. Entonces, cuando tienes miedo, puedes decir, tengo miedo y eso me frena, o decir, este es el momento clave en el que me tengo que superar, que tengo que enfrentar mis obstáculos y eso me va a ubicar en un nivel de juego completamente diferente. Y creo que la gente que dice que no siente miedo no se está exigiendo lo suficiente. Es la gente que siente miedo y lo enfrenta y lo supera, la que en realidad está creciendo y moviendo el mundo hacia adelante. Totalmente constructivo. Fíjate que se me quedan un par de preguntas en el tintero, pero el tiempo apremia. Y bueno, quisiera antes de concluir, preguntarte, esta edición del libro, además la que está ahorita circulando, y se incluye un prólogo inédito en el cual hablas precisamente de cómo generar esta comunidad de cracks o cómo ser parte de, o cómo realmente puede ser un crack. No sé si Sí, quieras la spoiler realidad o que esta es la segunda edición del libro. La primera edición fue una que hice yo pues con mis propios recursos y muy limitada la distribución. Nunca estuvo impreso en físico, vamos a decir, en librerías y demás. Y tengo la fortuna de ahora trabajar con Grijalbo, que es una de las marcas de Penguin Random House. Y ahora estamos ahora sí que por todos lados, ¿no? Y llegando a más gente. La nueva edición incluye un epílogo que habla justo de un año después de haber lanzado el libro, cómo yo he aplicado los aprendizajes o la metodología que expongo en el libro en mi propia vida, hablando de mis tres áreas de enfoque, las identidades que he asumido, las acciones que he definido y el plan que he seguido para lograr las metas que me fijé. Una de ellas era pues desarrollar mis relaciones y entonces cómo hice para crecer mi red o mi network, ¿no? A través de ciertas actividades, pero también cómo mejoré la relación con mi esposa, en fin, cómo mejoré mi área profesional, estas tres áreas en las que me estaba enfocando en ese momento. Y creo que le da al lector un ejemplo muy práctico y más actual de cómo aplicar la teoría en su vida propia. Muchas gracias, muchas gracias. Pues te reitero, nada más, no sé si quisieras dejar algún último comentario respecto al libro, obviamente que lo compren en megustaleer.mx, tanto en la versión física como en la versión electrónica. Seguir, por supuesto, Cracks, que es un gran Y podcast. me pueden Adelante. seguir en Instagram, @osotrava, Cracks Podcast en YouTube y bueno, en todas las plataformas de streaming de audio.
Y claro, como dices, el libro está disponible en todas las plataformas electrónicas, en las tiendas, en cualquier librería de prestigio, y me va a dar mucho gusto tener sus comentarios. Te agradecemos muchísimo. Un último comentario, mensaje que quieras dejar. No, muchas gracias y acuérdense de hacer lo que importa. No se distraigan, pónganse a lo que verdaderamente mueve la aguja y la vida cambia más rápido de lo que creen. Osa Traba, es un gustazo, un placer, lástima que sea a la distancia, pero bueno, esperamos que el próximo año en la tercera edición o el nuevo libro, que ahí me confundí un poco, pero sí tienes razón, pues es el nuevo libro. Ya lo estamos preparando para el año que entra, el Ya, nuevo libro, igual con Penguin, y estoy muy contento de lo que se viene. por ahí esperemos que nos podamos ver. Te agradecemos mucho, amigos de Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica, Marketing, Emprendimiento. Les agradezco mucho, soy José Miguel Alba Marquina, no olviden